Ramón Rodríguez Arribas es el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y a él precisamente apelamos cada vez que requerimos una opinión de altura en estos casos. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches, Antonio y demás que están en el cascabel. Bueno, ¿cómo ha llevado usted toda esta ofensiva contra el Tribunal Constitucional? Ayer, por cierto, ese tribunal, por lo menos la mayoría que votó a favor de impedir la votación en el Senado, resistió las amenazas, las críticas y las coacciones incluso de la clase política que ahora mismo manda en este país, aquellos que están apoyando y aupando a Sánchez. ¿Cómo lo vivió? En primer lugar, con preocupación, en segundo lugar, con pena, y hay que empezar por rechazar lo de que la mayoría del tribunal no. Lo que se ha pronunciado ha sido el tribunal, porque el régimen de un órgano colegiado es el de mayorías. Y muchas veces, yo he estado 9 años en el Tribunal Constitucional y en muchas ocasiones, pues se ganaba o se perdía por un voto una cosa que se había propuesto. Y no pasaba nada, y desde luego lo que no se puede hacer es descalificar al tribunal porque lo haya hecho una mayoría. La mayoría, cuando actúa como tal, es el propio tribunal. Y los demás que no están de acuerdo con la mayoría votan también, tienen que firmar la sentencia y si les parece bien, redactan a continuación un voto particular que se notifica con la propia sentencia en el que salvan su responsabilidad jurídica explicando por qué consideran que el tribunal se ha equivocado. Pero de ahí no pasa. Y conviene también aclarar una cosa que creo que unas veces por ignorancia y otras seguramente, desgraciadamente, por mala fe, está sucediendo desde altas instancias del Estado, que es que se dice que el Tribunal Constitucional ha impedido al Congreso de Diputados y al Senado, es decir, al Poder Legislativo, actuar haciendo leyes. Eso es falso y es todo lo contrario. Lo que ha hecho el otro día o ayer el Tribunal Constitucional es salir al paso de una actuación que formalmente podía ser contraria a la Constitución por vulnerar los derechos fundamentales a la participación política de nada menos la minoría más numerosa del Congreso de los Diputados, que protestó cuando vio que no se le daba ocasión de intervenir en el debate, y es lo que ha hecho el presidente del tribunal, es decir, lo contrario que se dice que ha hecho. Ha sido hacer posible el debate verdadero, el debate legislativo, y en definitiva no ha privado a los órganos del legislativo de ninguna facultad de las que ya tenía y que al contrario quedan fortalecidas porque ha permitido que en lo sucesivo pues se obre con más cuidado. Y prueba de ello es que los propios que acaban diciendo que no les gusta lo que ha hecho el tribunal no han tenido más remedio y menos mal que acatar la resolución y ahora anuncian que lo van a hacer de otra manera. Yo no creo que lo vayan a hacer bien del todo porque ya han anunciado que no va a ser por proyecto de ley, claro, sino por una proposición de ley que lo que hace es eludir los informes preceptivos en los proyectos de ley que estudian y hacen posible el acierto. Y por otra parte, volvemos a las prisas, que no comprendo, porque legislar, teniendo en cuenta que las prisas suelen ser malas consejeras y que en el caso de la legislación las prisas normalmente conducen al error y al fracaso. Sí, pero esas prisas ya sabe usted, don Ramón, que vienen impuestas por la exigencia de uno de los socios de este gobierno, que es Esquerra Republicana de Cataluña, fundamentalmente, y quieren cuanto antes sacar adelante esa mayoría en el Tribunal Constitucional que avale todas sus políticas, especialmente aquellas que tienen que ver con Cataluña, con el proceso, y es evidente que ese es el objetivo último. Por eso le pregunto entonces, ¿sería inconstitucional hacer lo que va a hacer Sánchez, a pesar de que desde el punto de vista formal o procedimental pueda ser legal? Vamos a ver, ahora es pronto para decir eso. No conocemos todavía los argumentos del Tribunal Constitucional para aplicar la medida cautelariza. Todavía no se han publicado. No conocemos los votos particulares que se anuncian por parte de los magistrados discrepantes. No conocemos cuál va a ser el contenido de la proposición de ley que va a dar lugar a tratar de enmendar este entuerto, pero para acabar haciendo lo mismo respecto a dos facultades que tenían carácter de garantías, y es donde vendrá quizá el problema. Una, la garantía de los 3/5, resultará que si se sale eso adelante, habrá unos magistrados que
vendrán con una mayoría de 3/5 desde el Congreso y el Senado, y en cambio otros que vendrán desde el Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple. Y luego, por otra parte, la facultad del propio tribunal, que ha ejercido siempre con gran prudencia y discreción la facultad de examinar los requisitos formales y materiales del nombramiento de los que van a acceder al tribunal, esa garantía también se quiere suprimir, y yo francamente además no comprendo por qué, porque realmente si es una garantía razonable, el quitarla lo que hace es favorecer el error. Y luego que sean los propios que lo nombran los que establezcan si han hecho bien o no, una cosa francamente desde el punto de vista jurídico pues poco presentable. Desgraciadamente creo que esto es una crisis, esperemos que se resuelva, pero lo que tiene que empezar por reconocer el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que tiene en este momento la responsabilidad de legislar es que por este camino no vamos por buena dirección, y cuando se va por dirección equivocada se suele tener algún accidente. A ver, Fernando Jáuregui quiere preguntarle. Hola, ¿qué tal? Pues vamos entonces con la agilidad necesaria y muy buenas precisa. noches, don Ramón, ¿cómo está? Encantado de saludarte, y ya sabes que tenemos un pariente común. Bueno, y más yerno cosas. es sobrino tuyo. Y más cosas. Bueno, no, pero mi yerno es sobrino tuyo. Lo sé. Claro. Una cosita que quería preguntarle nada más. Mire, yo creo que desgraciadamente la situación en el interior del Tribunal Constitucional hoy es muy mala, y incluso de malas relaciones ya, porque están pasando muchas cosas. ¿No podría darse a veces la sensación de que algunos magistrados, o muchos magistrados, están excesivamente dependientes del poder político que al final les nombró, dicho sea de paso? Y que siguen demasiadas instrucciones y que están, en fin, hemos hablado aquí de recusaciones, de abandonar en un sector entero una sesión plenaria para evitar que haya quórum, de forzar determinados nombramientos. Esto, oiga, ¿no está dando una sensación un poco penosa? Hombre, está dando mala sensación, porque realmente yo he estado 9 años en el tribunal, había también una situación bastante dividida en cuanto a opinión, pero en lo que era la gestión de los asuntos no había esta situación de tirantez, y creo que eso habrá que reconstruirlo, porque si no, el prestigio del tribunal depende fundamentalmente de que convenza y no que venza, porque es un tribunal jurisdiccional y en derecho. Lo que pasa es que toca problemas políticos de una gran sensibilidad, y naturalmente eso tiene un plus de conflictividad añadido, pero yo creo que lo que no hay son instrucciones. Yo espero que no acepten instrucciones. Otra cosa es que pueda haber contactos o conversaciones, pero instrucciones sería muy grave aceptar que eso existe, ¿no? Desgraciadamente no se puede evitar que los jueces, y yo lo he sido durante 52 años, tengamos una serie de principios, valores, que no podemos evitar que nos influyan o traten de influirnos, a veces inconscientemente. Y por eso yo suelo decir que uno de los grandes servicios que tiene que prestar, y un gran sacrificio de cualquier juez y también del juez constitucional a los ciudadanos, es que su independencia, que no es un privilegio de los jueces sino un derecho de los ciudadanos, en su independencia haga el gran sacrificio de someter a debate interno sus propios principios y valores, desecharlos y al final acudir solamente a lo que le corresponde, que es someterse de manera exclusiva al imperio de la ley, es decir, del ordenamiento jurídico, de la Constitución primero y del ordenamiento jurídico detrás. Y el juez que no hace ese esfuerzo, en el que se puede tener éxito o fracasar, pero hay que intentarlo seriamente, el juez que no hace ese esfuerzo no está cumpliendo sus obligaciones. Esto lo dije una vez, hace ya muchos años, cuando yo era presidente de la Unión Internacional de Magistrados, en un discurso que pronuncié en Costa de Marfil, y curiosamente los jueces de aquel país de África prorrumpieron en aplausos. Bueno, don Ramón, le pido brevedad, porque le quiere preguntar también Antonio. La pregunta es muy concreta. ¿Se puede de verdad cambiar 2 leyes orgánicas que afectan de manera sustantiva a la autonomía de los jueces y a la separación de poderes por el procedimiento? Lo había sugerido ya Antonio, y yo le pido que lo concrete usted, por el procedimiento que al parecer va a utilizar el gobierno. Es decir, ¿se puede cambiar
nada menos que las mayorías necesarias para garantizar esa independencia del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, al final por un acuerdo entre la misma mayoría parlamentaria que gobierna? Y la segunda pregunta que va con esta, si eso es inconstitucional, como yo creo que lo es, ¿no será que el presidente del gobierno lo sabe perfectamente y de ahí se deriva su necesidad de ocupar rápido el Tribunal Constitucional para que precisamente no declaren nunca inconstitucional esa reforma, lo que está haciendo en este momento? Claro. En cuanto a la primera pregunta, naturalmente eso podría ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad porque efectivamente tiene algunos visos. Más sobre todo la reducción de las mayorías, porque es una garantía clara, más que la facultad de eso que llaman el PLATE, que en realidad es el examen de los requisitos cumplidos o no. Eso es. Pero esto se verá. En cuanto a lo segundo, hombre, todo lo que está pasando se nota que es con la intención de que el Tribunal Constitucional sea un tribunal menos conflictivo para el poder político ejecutivo. Y esa finalidad puede acabar con el Tribunal Constitucional y puede acabar mermando gravemente lo que es el Estado de Derecho en España. Esperemos que al final no prospere, o si prospera que no sea totalmente.